Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver acerca de un estabilizador electrónico que sirve para precisamente tener una tensión de entrada que puede ser relativa a 220 o 220 volts y nosotros necesitamos tener una tensión de salida que sea confiable de 220 volts. Es decir, nuestra tensión de entrada puede bajar a 210, a 200, a 190 volts, a 180 volts. Y ahora este estabilizador lo que va a hacer es precisamente elevar esa tensión. Y siempre la tensión de salida va a quedar cerca de los 220 volts. Bueno, precisamente para esto se utilizan. Hoy en día que hay tantos problemas con la tensión, con la energía eléctrica, en muchos países se está utilizando cada vez más. Y cada vez también se está utilizando el que ahora la tensión de aplicación de este elemento vaya cada vez bajando más. Es decir, a ver, traduzcamos lo que estamos diciendo. Antes se llegaba a utilizar estos elevadores de tensión automáticos desde, por ejemplo, 175 volts. O sea que hasta 175 volts de entrada me daban 220 volts de salida. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, cada vez son más precarias, podríamos decir, las fuentes de energía eléctrica o los cableados. Y lo que va ocurriendo es que cada vez esa tensión va bajando aún más. O sea que en vez de darnos 220 volts, nos dan 160, 150. Hay lugares que llega a 130, 120, a 110 volts. O sea, a la mitad de lo que en realidad tendrían que estar entregando. Bueno, por eso es que ahora los estabilizadores de tensión tenemos que fijarnos muy bien en el lugar que lo vamos a aplicar. Primero, a ver, nosotros medir con nuestro tester, con nuestro multímetro, medir qué tensión tiene la persona en un tomacorriente, por ejemplo. Para ver qué clase de estabilizador vamos a necesitar. Pero algo muy importante. ¿Qué es esto muy importante que estamos marcando? ¿En qué momento? O sea, sí, lo podemos hacer durante el día, pero también lo tendríamos que hacer a la tardecita y sobre todo a la noche. Para ver realmente entre esos tres horarios, hacer un rango de cuál es el momento que cae más la tensión. Y bueno, ese es el que va a mandar para saber qué clase de elemento estabilizador debemos poner. O sea, cuál sería la tensión base sobre la cual vamos a trabajar. Bueno, acá tenemos el tester. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, acá vemos un equipo. Este tiene una térmica de 16 amperes, o sea que nos puede suministrar siempre. Cuando nosotros conectamos un equipo estabilizador, debe estar sobredimensionado. Un 30 o un 40% se aconseja. Entonces, por ejemplo, si este tiene una térmica de 16 amperes, nosotros vamos a poner hasta 10 amperes de carga, máximo, 9, si podemos. Hoy vamos a hacer la conexión. ¿Cómo se conecta un estabilizador? Bueno, primero antes de ver cómo se conectan, que lo voy a hacer mediante diferentes figuras, vamos a hablar un poco de cómo trabaja este estabilizador. Vamos a ver que tiene una entrada y una salida. Y vamos a ver cómo trabaja precisamente adquiriendo en la entrada una tensión y dándonos en la salida otra tensión. Así que vamos a hacer en vivo precisamente una comparación entre la entrada y la salida. Bueno, para esto, aquí no estamos viendo ninguna entrada, ninguna salida, sino lo único que vemos es esta llave para dar servicio o no. Y después vemos aquí adelante que nos va a marcar en qué salida está trabajando. O sea, si está más baja o menos baja la tensión y cómo ahora este estabilizador está dándonos una salida de las primeras del devanado, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Bueno, esta información nos da que todo esto es automático, mucho no nos interesa, pero bueno, esta información está aquí adelante. Pero aquí atrás
les voy a mostrar un segundo para que lo vean. En este caso trae una tapa, ¿m? Y aquí adentro está la conexión de la entrada y la salida. Es decir, este equipo va en serie, como vamos a ver en esta figura. En esta figura que estamos viendo. En esta figura estamos viendo una térmica que puede estar en serie con un disyuntor y térmica entonces, una fase, un neutro, y eso alimenta una carga que, por ejemplo, puede ser un hogar. Perfecto. Ahora, ¿cómo iría conectado un estabilizador en este caso? Bueno, de una manera muy sencilla. Retiramos la carga aquí a la salida de la térmica. Colocamos la entrada. Esto sí no hay que equivocarse. Entrada y salida. En la entrada viene la tensión, los 220 volts. Y en la salida va hacia la carga. Si nosotros lo hacemos al revés, el equipo se quema instantáneamente. No está preparado para que por la salida entre la tensión. Tiene que entrar en la entrada. Eso lo vamos a ver ahora muy bien. Entonces, en la térmica, como estamos viendo aquí, en la térmica tenemos la entrada al equipo. Y la salida la vamos a poner en otra térmica, porque no vamos a dejar el cable en el aire y vamos a hacer un empalme con lo que sería la carga. Así que en la salida están viendo que ahora vamos a agregar una térmica más y abajo va a estar la carga. O sea que simplemente lo que hacemos para conectar este equipo, que es ponerlo en serie. Antes el cable entraba directo, ahora entra primero al estabilizador, sale la corriente estabilizada y una vez que la corriente sale estabilizada va hacia la carga, hacia el hogar, hacia el comercio donde esté colocado. O puede ser a veces, muchas veces también un aparato. Nosotros en este caso las pruebas las vamos a hacer, miren, con un toma macho para la entrada, o sea, los 220 volts de entrada van a ir en el macho, y en el toma hembra vamos a poner la salida. Bueno, entonces muchas veces también así con una entrada y una salida puede colocarse para un equipo. Por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho las depiladoras, el láser, que son equipos extremadamente caros y que una baja o una suba de tensión repentina podría quemarlo el equipo. Entonces podemos poner dedicado un estabilizador de tensión electrónico como este solamente para ese equipo. ¿Con qué? Con un enchufe de entrada y con un toma hembra a la salida. Entonces, ¿dónde enchufaríamos el equipo? Este iría en el toma de la casa y en vez de conectar directo al toma de la casa este equipo tan caro como puede ser el que recién mencionamos o cualquier otro, lo vamos a enchufar aquí. Entonces va a trabajar a través del estabilizador. Muy bien. Mencionado esto, lo que vamos a hacer ahora es quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa, son 3 tornillos. Voy a andar medio vago, lo voy a hacer con el atornillador a batería. Listo, quité los 3 tornillos. Abro. Y aquí ahora les voy a mostrar lo que tenemos. Aquí notamos, aquí dice entrada y aquí dice salida. Entrada, salida. ¿Ven? Bueno, ahora voy a sacar estos cables que están aquí molestando un poquito a la visión. Bueno, ahora lo voy a mostrar nuevamente. Notamos, entonces tenemos entrada y salida. ¿Ven? En la entrada que va a ir lo que dijimos recién. Va a ir colocado
el toma macho en la entrada. Y en la salida que vamos a colocar el toma hembra. Muy bien. Y ahora también en la figura están viendo cómo en la entrada conectamos a la térmica directo en la entrada. Y la salida la conectamos directo a la nueva térmica. Y a la salida de esa térmica conectamos la carga, como están viendo en la figura en este momento. Bueno, ahora vamos a hacer la conexión y vamos a hacer la medición para que comparen cómo funciona un estabilizador electrónico. Antes de conectar yo lo que es la entrada y la salida, quiero que vean ustedes cómo tenemos código de colores. Tenemos cable verde y amarillo, aquí va conectado a la tierra. Tenemos en la parte de salida, tenemos el neutro, tenemos la fase de salida. En la parte de entrada, tenemos la tierra, tenemos el neutro de entrada y tenemos la fase de entrada. O sea, acá va a venir el polo vivo, acá va a venir el neutro de entrada, acá van a entrar los que tienen tensión y acá a estos dos van a salir los que van a la carga. Muy bien, dicho esto, sí, ahora voy a conectar entonces. En la salida voy a conectar acá. En la salida voy a conectar la hembra. Y en la entrada, en la entrada, voy a conectar la ficha macho. Bueno, dicho esto, ahora sí. Bueno, acá ven que conecté antes de cerrar, quiero que ustedes lo vean. En la entrada, entonces, en la fase de entrada y el neutro de entrada, está la ficha macho. Y en lo que es la salida, en la fase y el neutro de salida, tenemos la ficha hembra. Así ya directamente puede estar colocado el estabilizador para un aparato. Si nosotros necesitamos estabilizar un aparato, como decíamos recién, que puede ser una depiladora láser o cualquier otro aparato que sea muy caro, bueno, directamente así es como lo podemos alimentar, de esta manera. Esto lo vamos a enchufar al toma corriente y el aparato lo vamos a enchufar directamente acá. Bueno, ahora lo voy a cerrar. Bueno, ahí ya puse la tapa, entonces ahora van a ver, quedó directamente la tapa. Ahí van a ver, ¿no? Quedó directamente la tapa y quedó la ficha macho y quedó la ficha hembra. Entrada en esta ficha, la macho, y salida en esta ficha, la hembra. Así lo podemos conectar por un aparato, o vuelvo a repetir, aquí tenemos la instalación de cómo iría en serie. Aquí lo ven en la imagen. De la térmica de entrada, viene a la entrada, donde nosotros ahora pusimos una ficha, y de la salida va a la nueva térmica, que abajo tenemos la carga. Muy bien, ahora vamos a empezar a hacer la comparativa. Bueno, aquí podemos observar, puse dos instrumentos, puse el azul en la entrada, entonces ustedes pueden ver aquí la tensión en este instante, y en la salida